¿Cuál es su visión, doctor, sobre estas diferentes medidas de acuerdo al ámbito geográfico? Las medidas que tienden a la prevención deben ser ejecutadas ampliamente a una gran mayoría y en un tiempo determinado. De manera que si hay medidas parciales focalizadas en distintos lugares, no tendrían efectividad. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que existe a este nivel un gran fantasma, que es el de la aparición de variables que pueden ser resistentes a los anticuerpos generados por las vacunas, que hasta ahora sería la única estrategia adoptada por la provincia. Mencionó el tema del tiempo. La gente se preocupa en la calle por la extensión que pueda tener estas medidas, dado lo que fue la experiencia en 2020, que empezó también con 15 días de restricción y después se alargó por 7 o 9 meses. Sí, eso fue así. Esas medidas fueron muy efectivas desde el punto de vista sanitario. Y me animaría a decir que salvaron muchas vidas las medidas esas. De todas maneras, lo que estamos discutiendo en cuanto al tiempo es racionalmente separar a las personas por un lapso de un periodo de incubación en la historia natural de la enfermedad y de esa manera parar el contagio. Estamos a punto de saturar el sistema y al saturarse el sistema comienza a funcionar, además de saturado, peor, porque empiezan a haber errores y, por supuesto, que aumenta la letalidad. Bien, lo llevo, doctora, a otro debate que se ha instalado en relación a las clases presenciales. Básicamente los gremios a nivel nacional, CETERA, y aquí en Córdoba, UPC, piden la interrupción de las clases presenciales. ¿Cuál es su opinión al respecto de esto? Bueno, si tenemos en cuenta lo que dijimos anteriormente, que las medidas tienen que ser generales y deben llegar a la mayor cantidad de personas y aplicarse en un tiempo determinado, yo diría que es muy conveniente parar también la circulación generada por la apertura de escuelas por el lapso de 15 días. Tenemos que tener en cuenta que hoy está muriendo cada 4 o 5 minutos una persona de COVID en nuestro país. Digamos que esa sería nuestra ecuación en este sentido de restricciones. El otro tema está vinculado al transporte público. El ministro justamente de la cartera que gestiona esta área ha dicho que hay que abrigarse porque es la enfermedad o el frío en relación a esta nueva iniciativa que sería viajar con las ventanillas abiertas en los colectivos. Pero se viene la época de frío, con lo cual puede disparar también ciertos casos respiratorios. No sé cómo ve justamente este tema, que puede ser una paradoja, protegerse del COVID, pero bueno, también del frío que genera otras enfermedades respiratorias. Seguramente, y hay modelos epidemiológicos que se han basado en ejemplos del transporte público. El transporte público estaría operando como un gran ambiente en donde hay mucha transmisión viral. Por supuesto que tiene que ver esto con el distanciamiento que no se cumple en el transporte público y también con el recambio del aire. De manera que también son actividades que nos juegan muy en contra de controlar la transmisión. Y está el tema de las vacunas. Justamente en relación a las vacunas, consultarle porque hay ciertos países, por ejemplo Estados Unidos, Sudáfrica, la Unión Europea, que han decidido pausar la vacuna de Johnson por un potencial riesgo, hablamos en potencial porque todo esto está en materia de investigación, que sería casos de trombosis que se producen a posterior de la aplicación de estas vacunas. Como también Dinamarca ha decidido descartar de pleno AstraZeneca, la vacuna que se produce, por ejemplo, aquí en Argentina y de las cuales van a llegar unas 800.000 dosis este fin de semana. No sé si tienen algún estudio o algún conocimiento entre lo que puedan ser estos efectos colaterales vinculados a la trombosis.
Y se está estudiando, se vincula esto a algunos ácidos nucleicos que estarían libres en algunas vacunas, prácticamente en todas, incluidas las de Pfizer y de Moderna, pero de todas maneras la incidencia de este efecto secundario es muy bajo, prácticamente 1 en 1.000.000 o menos. Y ahí juega la estrategia de los distintos países. Hay países que tienen, como ustedes saben, tienen para vacunar varias veces a su población y se pueden dar el lujo de suspender una u otra de acuerdo a cómo vaya la evidencia, y otros que no, Hay 140 países que no tienen vacunas. De manera que todas las vacunas son bienvenidas, y todas las vacunas previenen a través de la inmunidad celular la muerte, bajan drásticamente la muerte y las formas graves. De manera que no creo que nos podamos dar el lujo de estar eligiendo. Perfecto. Y para cerrar, ¿qué se sabe concretamente a 1 año y medio del primer caso de COVID, que fue en Wuhan, allí en China? ¿Y qué no se sabe? Si hay algunas certezas para pasar en limpio y cuáles son las dudas a resolver. Se sabe que se transmite, como hemos charlado recién, fundamentalmente por el contacto de humano con humano. En la medida que haya más contagios, también se sabe que el virus, al replicarse en el humano, es decir, al multiplicarse, existen mayores posibilidades de que el virus mute, es decir, cambie la secuencia de sus genes, se acumulen estos virus mutantes y existe la probabilidad de que sean o más contagiosos o más letales. Eso se conoce a ciencia cierta, y quisiera alertar de que estaríamos muy probablemente ante la presencia de una variable argentina. Por otro lado, también hemos avanzado en el conocimiento de la enfermedad. Se divide en 2 enfermedades bien distintas. Al principio, una enfermedad viral, similar a cualquier gripe o virosis. Y a partir del día 4, una enfermedad inflamatoria que desencadena distintos fenómenos y que puede llevar a un fallo multisistémico y a la muerte, ¿no? Otra cuestión que quiero decir es que la vacunación no va a detener el ritmo de la epidemia. La vacunación lo único que va a hacer es disminuir la cantidad de casos graves y la mortalidad. No son vacunas esterilizantes. ¿Qué quiere decir esto? Que aún inmunizado, vacunado, podemos transmitir el virus y también incluso nos podemos enfermar.